tener aquí el impulso despolarizante y esto va a correr a todo lo largo del axón, pero ¿qué es lo que pasa normalmente? Aquí se salió todo el sodio, que ya sabemos cómo va la curva, ¿verdad? Se salió todo el sodio, pero entonces se vuelven a cerrar estos canales de sodio y entonces empieza a perderse nuevamente esa diferencia de cargas, que es lo que estamos apreciando acá. Eso se va perdiendo. Pues entonces, esa es la función que tienen las vainas de mielina. Es para que no se pierda ese potencial, esa diferencia de cargas, de tal suerte que cuando va esa diferencia, esa despolarización que hablábamos, se va perdiendo, pero esto lo que está haciendo es impermeabilizando la membrana. Entonces, ¿qué pasa cuando se está impermeabilizando la membrana? Pues no puede haber intercambio de iones. Pues entonces, en el momento en el cual llega a los nódulos de Rambier, entonces ahí encuentra canales otra vez y vuelve a cargarse. Y sigue esto corriendo, se va despolarizando, se va perdiendo la diferencia de cargas, vuelve a encontrar otro nódulo de Rambier y se vuelve a ocurrir ese transporte entre la membrana de iones y vuelve a ocurrir la despolarización. Entonces, esta capa de mielina, para lo que la función fundamental, como tenemos nosotros esos axonones, porque recuérdense que nosotros tenemos una sola neurona que está corriendo desde nuestra médula espinal hasta la punta del pie, ¿sí? Está saliendo de la médula espinal nuestro ganglio y luego, entonces, es una neuronona que por ahí tiene que correr. ¿Cuánto creen ustedes que se tarda el martillazo en el dedo del pie a que digan ustedes, ¡ay! ¿Cuánto dirían? ¿Llegará al segundo o no? Ni un segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué era lo que decíamos hace un momento de esa carga pausada? Si ya están esperando ustedes el martillazo y ya lo ven venir, ya está eso con la adrenalina lista y les va a llegar muchísimo más rápido a que si de repente ¡pum! Casi hasta cuando se miran qué fue lo que pasó, sí, o sea, va a ser más lento que si está esa predisposición, porque ya está, solo falta una ínfima carga para que pueda darse esa despolarización. Bien, pues entonces, los nódulos de Rambier, este sistema de capa de mielina, nódulo de Rambier, capa de mielina, nódulo de Rambier, su función es para que no se pierda esa diferencia de cargas. ¿Y qué platicábamos de lo que era algo suavecito o algo, o la intensidad de esa sensación más fuerte o más suave? Clásico el dolor, clásico el sabor, que vamos a ver algunas otras cosas relacionadas con el sabor ahorita. Pues entonces, como la neurona está funcionando, habíamos dicho, con el principio de todo o nada, entonces no puede haber más o menos dolor, sería el ejemplo de dolor, si me dan más duro en esa neurona o menos duro en esa neurona. Lo que va a variar es el número de impulsos que le estemos dando a esa neurona para establecer la intensidad con la cual está llegando el impulso que está enviando esa neurona. ¿Qué hace que yo pueda
levantar una pesa de 50 libras o que agarre el helado y me lo lleve en lugar de levantarlo y ensartármelo en la frente. Es la cantidad, el número de neuronas que estoy estimulando para que estimule determinado número de fibras. Pero se recuerdan que igual el músculo va a funcionar con el principio de todo o nada. Entonces, ¿cuántas fibras estoy estimulando aquí para levantar la pesa de 50 libras? Va a ser, ¿cuántas veces estoy enviándole impulsos a ese músculo? ¿Y cuántos simultáneamente están funcionando? ¿Se recuerdan por qué habíamos dicho el semestre pasado que era cuando empezamos a temblar, cuando estamos haciendo un esfuerzo muscular? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es la tembladera? ¿Sí ha temblado alguna vez o no? Pero no de miedo, pues, sino que de estar levantando así un peso y que ya no lo aguantan y empieza a bajar y empieza la tembladera. Eso va a ser cuando estoy enviando 100 impulsos simultáneos. Voy a poner 100, en realidad son unos 100,000 los que están enviando. Pues estoy enviando 100 simultáneos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando estoy sobreestimulando un nervio? Se va a hiperpolarizar también. Que platicábamos que eso es ha sido problemas para la gente que tortura gente, ¿verdad? Para que el nervio no se canse. ¿Qué pasa cuando un nervio se cansa? Es porque quedó hiperpolarizado y ahora necesito incrementar el estímulo para volver a despolarizarlo, porque me quedó cargado muy negativamente. Pues entonces, tanto con el músculo como con los nervios, si estoy usando 100 simultáneamente, entonces puedo tener un movimiento continuo. Pero si se me van desconectando, entonces yo ya voy a tener menos continuidad, porque se están soltando y todavía no habían agarrado los otros músculos, y esa es la tembladera que vamos a ir teniendo. Entonces, los tipos de sinapsis que vamos a tener van a ser donde esta es la neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica, en donde van a conectarse o directamente al axón. Muchas dendritas tienen espinas dendríticas que se llaman, entonces se conectan a esas espinas, pueden conectarse directamente al soma o pueden conectarse, por ejemplo, en esa regulación que ponía yo el ejemplo aquel clásico de que ay, no voy a tirar la olla de tamales aunque me esté quemando. Entonces vamos a tener, esta sería la neurona que me está dando el reflejo para soltarlo, pero esta sería la neurona inhibitoria que me está viniendo desde el cerebro para no soltar la olla de ahora del fiambre, porque ese no se calienta, sería igual la olla de tamales. Pues entonces, ¿cómo ocurre este paso del impulso de neurona a neurona? Tenemos aquí la presináptica, esta sería la postsináptica. ¿Se recuerdan que teníamos proteínas que llevan las vesículas cargadas de neurotransmisor desde el soma hasta las dendritas? Que teníamos la dineína que la lleva y la cinesina que la trae de regreso. Pues entonces, todos los neurotransmisores los tenemos vesiculados aquí en las cabezas de las dendritas. Cuando viene el impulso nervioso,
Lo que estamos haciendo es, en ese proceso de despolarización, se va a mover el calcio. Ahorita vamos a ver en dónde actúa el calcio. Pues entonces estas vesículas se van a incorporar a la membrana de las dendritas, va a liberar el neurotransmisor, y entonces ahora el neurotransmisor en la dendrita, en la neurona, que ya vimos en dónde pueden enchufarse las dendritas, libera el neurotransmisor. Y entonces, con el ejemplo que veíamos anteriormente, el neurotransmisor va a abrir los canales y va a despolarizar entonces la membrana postsináptica. Ahora, ¿en dónde es que va a actuar el calcio? Para el impulso nervioso es fundamental el calcio. De hecho, dentro del proceso de despolarización, lo que hace es también liberarse calcio. Y entonces, este calcio va a funcionar aquí a este nivel. Todas esas vesículas que veíamos allí anteriormente tienen proteínas que se les llaman las proteínas de unión de las vesículas, y hay proteínas de unión en la membrana, que es el calcio el que va a actuar fusionando las proteínas de unión de las vesículas con las proteínas de unión de la membrana. Y entonces, al ocurrir esta unión, esta proteína se va a escindir y es la que va a hacer que se abran las vesículas y se libere el neurotransmisor. Ahora, si vemos qué es lo que está pasando acá, ¿qué pasa si tengo aquí estas vesículas y entran acá y se incorpora membrana, se incorpora membrana, se incorpora membrana, se incorpora membrana, se incorpora membrana? Al rato eso va a quedar como calcetín guango, pues, como calcetín grande, porque se le fue adicionando estas membranas, estas fracciones de membranas. Aquí lo que va a suceder es que en la porción alta, esto se vuelve avesicular, y es en donde funcionan las cinesinas, que esas vesículas vacías se las lleva de regreso al retículo endoplásmico del soma, y entonces allí se vuelven a llenar de neurotransmisor. Estos neurotransmisores van a ser sintetizados dependiendo de los estímulos hormonales. Generalmente el estímulo hormonal va a ser transmembrana y actúa directamente sobre el núcleo para activar la transcripción y síntesis de hormonas y neurotransmisores que puedan ser transportados por estas vesículas. Dígame usted. En la anterior, la parte azul que iba conectada era la dendrita, ¿verdad? No. La chibolón, esta grande, esa es la dendrita. Ajá. O sea, entonces, todo esto es la dendrita, y estas son estas vesiculitas de aquí. Ah, y esas vesículas son las que se unen con la membrana, no es la dendrita como tal. No, las vesículas, la membrana de la vesícula se une a la membrana de la dendrita y se va haciendo cada vez más grande la membrana de la dendrita, pero después se vuelven a incorporar vesiculitas y esas son llevadas de regreso al soma de la membrana. Dígame. Estas vesículas que se miran aquí están hechas a base de dineína, ¿o no? No, la dineína es la proteína que acarrea estas vesículas a las dendritas. Gracias. Entonces aquí lo estamos viendo esquemáticamente, aquí lo vemos ya en fotografías electrónicas, aquí están todas las vesiculitas, aquí se están incorporando esas vesículas que se les llama las vesículas en forma de omega, que serían estas de acá. ¿Sí? Entonces aquí es en donde se están regresando a formar las vesículas y luego son transportadas nuevamente
por esos rieles de tubulina que corren a todo lo largo de los axones y se regresan estas vesículas a volver a rellenarse. Bien, entonces esta es la forma en que van a funcionar en la célula postcigótica, en donde se va a unir ese neurotransmisor, abre los canales y ya dependiendo de qué sistema sensitivo sea o lo que sea, pues entonces vamos a tener esa apertura de los canales. Entonces les decía, este es el sistema metabotrópico y este es al que tradicionalmente se le llama canalotrópico porque sencillamente se abren canales. Y este es el metabotrópico porque lo que está sucediendo es activar una secuencia metabólica en donde vamos a tener aquí el receptor del neurotransmisor, va a activar una proteína G, va a desprenderse una proteína alfa, una fracción de proteína alfa, y esta es la que va a activar al canal para que ocurra la despolarización de la célula postsináptica. Eso está en la membrana de la dendrita. En las membranas de donde se está conectando la dendrita. Sí, porque vimos los distintos tipos de conexiones que podía haber, ¿verdad? Puede ser directamente al soma, puede ser a las espinas, puede ser a otra dendrita. Entonces, esto es la célula postsináptica. Entonces, todo esto que ocurrió aquí, esto es presináptico. Esto es presináptico, esto es presináptico, esto es postsináptico, con el neurotransmisor ya activando el canal. Por eso estos se llaman canalotrópicos. Por traducción lo he visto porotrópicos, pero suena espantoso. Y los metabotrópicos tampoco suenan muy bonitos, ¿verdad? Y estos metabotrópicos pueden variar la complejidad, y ahorita vamos a ver el de la visión, cómo es que ocurre, que es un metabotrópico, en donde esta fracción alfa no va a activar directamente al canal, sino que va a activar un sistema enzimático para la síntesis de un segundo mensajero, generalmente es AMP cíclico en los segundos mensajeros, pero entonces ya vemos que hay otro sistema de regulación aquí. Aunque nos esté activando ese neurotransmisor, dependiendo de la actividad de la enzima, entonces va a activar finalmente los canales. Bien, estos son todos los transportes que va a haber después. Va a ser sodio, potasio, cloro, calcio, importantísimo. Ya vimos por qué es importante el calcio. Y luego hasta los neurotransmisores, por ejemplo, particularmente la adrenalina, esa es reabsorbida, a diferencia de la acetilcolina. La acetilcolina es degradada por la acetilcolinesterasa. En cambio, la adrenalina tiene que ser reabsorbida. Por eso es que cuando ustedes vienen adrenérgicos, ¿sí? Que vienen, es que bajarles esa espuma, ¿sí? Cuesta más que estando colinérgicos despegar inmediatamente, porque esa acetilcolina se puede degradar rapidísimo. En cambio, la adrenalina no. Por eso bajar a alguien que viene adrenérgico es mucho más difícil, porque en lo que se reabsorbe esa adrenalina y todo lo demás, pues entonces ustedes vengan tranquilos, para que no cueste. Dentro de los sistemas de regulación, en donde estamos hablando de los neurotransmisores, pues entonces está acá estos
esta neurona es la que puede venir del cerebro. Ustedes han estado así como y conscientemente están diciendo, no, man, tranquilo, no merece la muerte todavía. Sí, o sea, ese impulso inhibitorio es el que está viniendo aquí desde el cerebro para que no suelten todos esos neurotransmisores. Entonces tenemos estos sistemas inhibitorios para que no se secrete este neurotransmisor. Y entonces a eso es a lo... Una neurona que ha sido estimulada puede ser inhibida por estos centros inhibitorios. Que era eso que platicábamos a nivel de médula espinal, que viene ese reflejo, pero estoy mandando el sistema inhibitorio para no soltar la olla. Pero entonces eso también va a depender de qué tanta capacidad tengamos nosotros de ese poder inhibitorio. Hay cosas que pues a lo mejor llega a tal grado el dolor que ya va a ser imposible seguir inhibiéndolo, ¿verdad? Bien, esto es sobre las estimulaciones que hay directamente sobre la síntesis de los productos. Y entonces vamos a irnos a ver lo que quiero que veamos de la visión. A ver, usted me puede regresar este mouse que ya no me hizo caso el mouse. Lo que quiero es cambiar de presentación. El mousito no tengo aquí. ¿No tiene un botón para desactivar el mouse? Pues no sé qué le hice hace un ratito porque sí venía funcionando el mouse. ¿Dónde lo tiene guardado? Bueno, el mouse no lo la presentación. Ahí está ya puesta aquí abajo, ya vienen abiertas. Bueno, es uno de mecanocuentos. Pues ese. Déjese del gusto ahí. Pero sí, el de los ojos, sí. Póngale uno que dice fotobaldo, ¿no me creo que? ¿Y por qué no estamos moviendo? Ahí. Perfecto. Más hijos todavía. Bueno, lo que nos hablaba Paulina hace un momentito de las 3 capas. ¿Y por qué tenemos en nosotros pues qué les digo, de formación, de nacimiento en el ojo? Porque miren por dónde está viniendo la luz. Tiene que atravesar todo el sistema de nervios, o sea, todo lo que está saliendo que va hacia el nervio óptico. Tiene que atravesar toda la capa de células anacrinas. Ahorita vamos a hablar de esas células. Tiene que atravesar toda la capa de las células horizontales hasta que lleguen a los bastones y los conos. Entonces tiene que atravesar. Bueno, y aquí faltan los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, en realidad el diseño no es el más feliz que podamos nosotros imaginarnos para que la luz finalmente llegue hasta el bastón y los conos. Y entonces, aquí lo estamos viendo esquemáticamente. Veámoslo histológicamente cómo está esta retina. Esta es la retina, ¿verdad? ¿Sí? O sea, aquí está el nervio, las células amacrinas, las células horizontales y las células sensitivas al final. Pero si vemos por capas, viene el caperío
que tiene que atravesar la luz. Esto de aquí es la esclerótica. Esta capa de acá son estos nervios, ¿sí? Son todos esos nervios que están saliendo de aquí, que van hacia el nervio óptico. Esta es la capa de células acrinas, que esa era la que les decía que es sensible a la luz para regular la apertura de la pupila. ¿Cuál? Las células estas acrinas son estas que están aquí. Entonces, todavía me hacen falta, bueno, estas son, y miren desde dónde viene el impulso de la luz. Tiene que pasar por estas células bipolares, esto tiene que pasar a las células ganglionares, que son ya las que van hacia el nervio óptico. Pues entonces, aquí está esa capa de células amacrinas. Esta capa de células horizontales, esa es la que va a llevar el impulso de cono a cono para que se estimulen todos los conos. Pues entonces, si lo vemos nosotros acá, aquí tenemos todas este manojo de células bipolares, con todas esas células horizontales, y hasta aquí abajo tenemos los conos y los bastones. Entonces la luz tiene que atravesar todo esto acá para finalmente llegar a las células sensibles. Dígame usted. Sí, en ese esquema, o sea, la luz atraviesa todo eso, pero después regresar por el mismo lado, ¿o cómo así? No, la luz ya tal cual no va a regresar, sino que esta luz va a estimular a estos conos y a estos bastones. Aquí estas células se van a despolarizar. Ahorita vamos a ver cómo se despolarizan. Despolariza a la célula bipolar, despolariza el nervio óptico, y eso ya nos llega al cerebro. ¿Sí? O sea, ya la ruta de regreso, digamos, esto que me está usted diciendo, pero eso ya es nervioso. ¿Sí? Bien, veamos cómo es el cono y el bastón. Si lo vemos histológicamente, son muy parecidos. Diferencia fundamental va a ser el pigmento que tenga, particularmente la opsina. Ahorita vamos a ver qué parte es esa opsina. Pero entonces, si vemos cómo es la estructura de estas células, fíjense que aquí está el núcleo, todo este citoplasma, y en realidad todo esto es membrana celular, plegada, ¿sí? Entonces hice una plasta de esa célula como que fuera una masa, y le empiezo a voltear así, ¿verdad? Trac, 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 la volteo, la aprieto, y entonces me quedan como que fueran panquequitos, todo eso así, pero en realidad es una sola membrana aplastada sin citoplasma, que la voy doblando hasta dejar una porción de citoplasma, y todo esto así doblado. Pues entonces, en todo eso así doblado es que van a estar los pigmentos. Ahorita vamos a ver cómo están entonces los pigmentos. Pero entonces, esto sería un cono. Evidente porque se les llaman conos, ¿verdad? Porque tienen formita de cono. Y esto sería un bastón. Pero vemos que histológicamente son la misma cosa, ¿sí? ¿Verdad? Lo único es que este se va haciendo más angosto al final, y este es completamente cilíndrico. Y por supuesto, diferencia fundamental, el tipo de proteína que tenga eso allá adentro. Pero entonces, estos pigmentos van a estar aquí, o sea, en toda la membrana de lo que constituye el cono y el bastón.
Ahí van a estar todos estos pigmentos. Pero cada cono va a tener un solo tipo de pigmento. Los bastones solo van a tener el que corresponde a la longitud de onda de los bastones, que es entre el azul y el azul y el morado, por allí en los 430, una cosa así. Pues entonces, cuando se estimula por la luz, que ahorita vamos a ver cómo es que ocurre esa estimulación de la luz, aquí vamos a ver una diferencia. Estas células están despolarizadas naturalmente. Con la luz se van a polarizar por la entrada, más bien por la salida de sodio, porque aquí están abiertos los canales de sodio y entonces hace que estas células se mantengan despolarizadas. Entonces, cuando se estimula la célula con los fotones, vamos a tener esto. Esto de aquí es el pigmento, que dependiendo del tipo de proteína va a ser sensible a determinada longitud de onda. Entonces, esto de aquí es cada uno de esos panquequitos que les decía, ¿verdad? Cada una de esas vueltas. Y entonces vamos a tener infinidad de unidades de esta cosa, ¿verdad? De este pigmento. Entonces, esto es esa parte sensible a la luz. ¿Sí? Entonces, esta sería la membrana de ese panquequito. Y aquí está incrustada esto. Aquí lo que nos interesa es el retinal. Este retinal es el que finalmente es el sensible a la luz. Y dependiendo de ese retinal, en qué opsina esté, ¿sí?, va a ser sensible a una u otra longitud de onda. Entonces, tenemos esto. Ese retinal se sintetiza a partir del retinol, por eso es que es necesario en nuestra dieta la vitamina A para poder tener estos pigmentos. ¿Han oído ustedes qué es lo que pasa con la deficiencia de vitamina A? Lo primero que empieza a ocurrir es que empieza a perderse la sensibilidad con poca luz. Y en realidad afecta también, bueno, cuando les estoy diciendo que se va perdiendo sensibilidad a la poca luz, ¿qué estamos diciendo? Que se están viendo afectados los bastones, pero en realidad también los conos. Lo que pasa es que no percibimos tanto la diferencia en si estoy viendo un poquito más amarillo o menos amarillo, o la intensidad que tiene eso, que cuando, oye, ya no veo con poca luz. Entonces como que percibimos más cuando tenemos una deficiencia de ver con poquita luz que con suficiente luz, pues veo con un poquito menos de intensidad y tanto no me llama la atención. Pero la deficiencia de vitamina A pues hace que no tengamos nosotros este retinol. Y entonces, ¿qué es lo que hace la luz? Dependiendo de la longitud de onda, pues esto está normalmente en forma cis y lo va a convertir en forma trans. Y entonces, en el momento que ocurre eso, vamos a tener esta vía metabotrópica, en donde se activa aquí, en este caso la rodopsina, se va a activar esta proteína G,
se desprende esa fracción de la proteína G. Esta fosforilasa está normalmente sintetizando el AMP cíclico que mantiene abiertos estos canales, pero entonces aquí lo que va a haber es una inhibición, deja de sintetizarse este AMP cíclico, se cierran los canales de sodio, a diferencia de lo que sucedería normalmente con una estimulación nerviosa normal, que lo que haría es abrir canales de sodio. Aquí cierra los canales de sodio, ¿sí? Entonces aquí vemos que la forma en la cual se va a estimular el nervio óptico es al revés. O sea, en lugar de despolarizarse la célula, se va a polarizar, y esa polarización es la que libera los neurotransmisores, el impulso nervioso, y eso es lo que nos llega al cerebro, la visión. A ver, quédense viendo esta crucecita. La crucecita blanca, quédense viéndola. Yo les voy a decir cuando pase la hora y media. 2 minutos fijo. Quédense viendo 2 minutos fijo esa crucecita blanca. Solo 2 minutos. No me hagas spoilers. Ay, ya se me distorsionó la Si se ven que se empieza a mover ese nano, está mal. es porque ya están usando otras neuronas. Bien, en el momento que se los indique, van a ver la crucecita negra. Vean ahorita la crucecita negra. Entonces, ¿de qué color vieron donde estaba la crucecita negra? Morado abajo. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Bori. Sí, no, esa es por una hiperpolarización que están teniendo ustedes de sus neuronas. Entonces, cuando quieren, bueno, pero aparte les está quedando la imagen, ¿verdad? O sea, porque no se, si ustedes se quedan viendo a esto, igual se les hubiera invertido sin tener que haber pasado para allá. O sea, se pasa para allá para que. Pero a ver, ese sí va a ser el bono. ¿Por qué se les queda grabado eso allí? Está muy fácil. Bien. Bien, quiero que veamos ahora. Bueno. Esto es para que veamos que. Porque en todos lados veo ahí que dice que los bastones lo que hacen es ver en la oscuridad. Pues sí y no, porque pues los bastones tienen una longitud de onda de su estímulo, ¿sí? Y es la longitud de onda de los bastones. Pero entonces miren, están entre este azul y el morado. Por eso es que comentábamos la vez pasada de qué color ven ustedes la noche. Que en las películas nos ponen tonos azules, filtros azules para darnos esa sensación de noche. Porque en realidad nosotros con nuestros bastones, sí, estamos viendo aquí en un rango entre el azul y el morado en la noche. Ese es el color que se estimula. El problema que tenemos con ellos es que efectivamente
Estos, los otros, el azul, el rojo y el verde, necesitan mucha luz para estimularlos. Por eso es que vemos a colores cuando hay luz, pero cuando no hay luz, estos son tan poco sensibles que se nos desconectan rapidísimo, pero estos son tan hipersensibles que en el momento que empieza a haber ya a ver, otro bonito. Esto ya es para el final, miren, ya estamos hablando de finales. ¿Cómo se mide la intensidad de la luz? Porque esta es la longitud de onda, ¿verdad? Esto es el tono, pero ya vimos que hay intensidad. Ahorita con los esquemas, las moñas, los pájaros, todas las cosas que hicieron ahí en el examen de las intensidades de las sombras y de todas esas cosas, hay una intensidad de la luz. Entonces, ya vimos cómo se miden los tonos, o sea, por longitud de onda. ¿Qué es esto? Entonces, la intensidad, ¿cómo se mide? Bien, esto es lo que nos acaban de platicar, cómo gente que no ve determinadas longitudes de onda, pues va a ver las mezclas de los colores que no ven con las longitudes de onda. Y entonces, dependiendo de la ceguera a cuál de los colores, pues vamos a tener los distintos tipos de daltonismo que nos explicaba Paulina hace un momento. Bien, ahora quiero que vean el punto azul del centro. Está bien, un minuto. Vean solo el punto azul del ¿Es una centro. carita feliz? Es una carita feliz. Ay, ya lo vi, me hicieron los puntos. Bien, y esto va a ser un bonito ya preganado. ¿Ya vieron el puntito azul del centro? ¿Sí? Bien, ahora díganme cuántos puntos amarillos vieron. Ah, caray. ¿No me digan que vieron puntos amarillos o no? Sí. ¿Dónde están? ¿Cómo mira? Yo no miro nada. Se miran un montón de puntitos. Cambiando de lugar. Ajá. Sí. Ah, su puta madre. Bien, ahora me van a ir. No, pero estos sí los van a contar. ¿Sí? Con la imagen. Porque ahorita son los. Ahora cierren los ojos. Ajá. ¿Y qué puntos siguen viendo? ¿Los azules o los amarillos? María. No, mira, Ajá, claro. bien, ahora, con esto sí van a contar, pero ahí sobre la imagen van a contar los puntos grises. Cuenten los puntos grises que hay. En cada intersección hay un puntito. Ajá. Es que no los quiero. ¿Podrían señalar los puntos? En cada intersección. Bueno, fíjense que esto es solo para ver el desastre de ojos que tenemos. O sea, ya ven que hasta literalmente vemos visiones, o sea, cosas que no existen. ¿Sí? Ahora, vean esa imagen. Por eso quería hacerlo yo con esta, porque ahí, ahorita les voy a decir cómo queda marcada esa imagen ahorita después de que estuvieron viendo la imagen.
Entonces, ahorita después de que estuvieron viendo esa imagen, ahí quedó marcado dónde estuvieron viendo ustedes. Esto fue donde estuvieron viendo ahorita. Y fíjense que la mayor parte de lo que estuvieron viendo fue el viejito. Todos ustedes vieron al viejito y lo vieron por mucho más tiempo que el resto. Y fíjense que cuando pasó esto con otros públicos, los biólogos fueron buscando adentro del bosque, y estuvieron buscando por aquí arriba, otra gente perdidos adentro del bosque, ahorita solo porque son ustedes, se marcó ahí, pero ¿por qué creen que vieron al viejito? ¿Por los colores? Porque es una imagen conocida, y eso el cerebro nos lleva a eso, pero ustedes tienen cosas conocidas que hubieran identificado allá adentro también. Si esto se lo pasamos con muchachitos, y perdón, una pintada que le dan a todo el bosque. Ahora, veamos esto. Ahí ven los círculos rojos. Pregunto. ¿Qué está más oscura, la S o el hoyo de la O? ¿Qué está más oscuro, más negro? La S está esta S o ese hoyo de la O. Entonces miren cómo está. Este es el hoyo de la O y esta es la S. Entonces nosotros los colores los relativizamos para encontrarle lógica al asunto. Sí, pero eso no nos está haciendo el cerebro. Bien. Eso era lo que les explicaba, por qué es que nosotros vemos en estéreo, por la forma en la cual tenemos la distribución de los nervios al pasar aquí por el quiasma óptico. Entonces, si ustedes ven esta parte de mi ojo derecho y esta parte de mi ojo izquierdo, los dos vienen a dar a la porción derecha de mi porción occipital. Nosotros tenemos esta porción occipital. Y igualmente esta parte de aquí de mi ojo izquierdo y esta parte de aquí de mi ojo derecho vienen a dar acá a esta porción. Entonces, esa mezcla de imágenes, así como les decía cómo funciona el 3D en el cine, si no tuviéramos ese cruce de imágenes que me lleguen cruzadas al cerebro, no podríamos nosotros ver en estéreo. Y usted los vería completamente planos, como si fuera una foto, no sabría la profundidad. Bien, vamos a dejar esto ya por acá porque algunos de ustedes tienen que hacer